poderosísimo, poderosísimo, es la médula central de la vida espiritual. Tiene que ver con la batalla eterna entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la simiente de la serpiente y la simiente del espíritu. Y yo esta mañana tengo la alegría de hablarle a gente que tiene la simiente del espíritu. El que es nacido del espíritu, espíritu es. Gloria al Señor. ¿Cuánto enseña la Biblia de todo esto? Pero ese fue el centro de la discusión y del enfrentamiento entre los religiosos y el Señor, y no temo en decir que fue el enfrentamiento entre el Señor y los religiosos, porque los religiosos estaban enfrentando a Jesús, pero Jesús estaba enfrentando los demonios que había dentro de los religiosos. Por eso, cuando lees en las Escrituras que Jesús les dijo, generación de víboras, no se lo estaba diciendo a la iglesia. Por eso nadie se entusiasme con esta frase. No se lo estaba diciendo a la iglesia, se lo estaba diciendo a los opositores. Se lo estaba diciendo nada más ni nada menos que a la simiente de la serpiente. Porque esto fue la palabra que Dios le dio cuando rescató a Adán y a Eva y los sacó del huerto y le dijo, la simiente de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente y voy a poner enemistad entre tu simiente y su simiente. Así que acá hay un combate de simientes. Cuando Jesús le dice a ese grupo de religiosos que son una generación de víboras, no era una agresividad, no era una palabra para agredirlos, era una absoluta realidad. ¿Qué les estaba diciendo? Que eran los hijos de la serpiente. Pero acá están los hijos del Señor. Y los hijos del Señor tienen paz. Los hijos del Señor tienen su nombre anotado en el libro de la vida. Por eso, mi hermano querido, alabe al Señor, suéltese, adore, gloria al Señor. Bendito. Cuando los que Jesús comisiona, que son 70, algunos autores dicen que son 72 personas, que salen a predicar y a pregonar que el reino de los cielos se acercó, ellos ven cómo los demonios huyen y los enfermos son sanados y tienen una expresión ministerial poderosísima. Y vuelven y le cuentan al Señor que los demonios se sujetaban. Y el Señor dice, yo vi cómo lo tumbaron por tierra a Satanás. Yo lo vi caer como un rayo. Pero el motivo mayor de vuestra alegría, el motivo mayor es que sus nombres están anotados en el libro de la vida. Y yo quiero esta mañana decirle a los que tienen su nombre anotado en el libro de la vida, que tienen el mayor de todos los motivos, porque es la sangre de Cristo la que los ha limpiado. Nosotros estamos salvos, redimidos por la obra de Cristo Jesús. Dale gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito. Esta semana las reuniones estarán prohibidas para muertos de frío. Estas reuniones serán para gente que tiene el espíritu encendido y para el que se dio cuenta que lo tiene apagado y quiere que se le encienda. Así que bienvenido el que está apagado y quiere que el espíritu se le encienda. Si usted es un témpano, de acá va a salir derretido. Porque en cada reunión vamos a meternos fuertemente a adorar al Señor, a romper ese yugo de qué sé yo de dónde viene. No. Ya sé de dónde viene. Viene de la serpiente del Edén. No alabes, no adores, no te expreses. Así. No, porque yo soy así, hermano. Yo no sé si yo te quiero ver cuando te enojas. Mejor no quiero estar cuando te enojas. Hay personas que dicen, no, yo soy una persona de muy poca expresión. Pero por las dudas no averigües qué pasa cuando se enoja. Rompen todo. Entonces, ¿por qué no sos expresivo para glorificar a tu Señor? Es que estás sujeto por la serpiente del Edén. Y este mensaje tiene que ver con esto. Por eso Jesús confrontó fuertemente aquella generación que tiene más que ver que la palabra generación me suena a mí que tiene que ver con gente que vivió en determinado tiempo.
En esta parte de la historia, después vino otra generación, después vino otra generación. Pero en esto que estamos observando en las Escrituras, no habla de generación en sentido cronológico o de tiempo. Tiene que ver con genes, tiene que ver con raíz, tiene que ver de dónde salió, tiene que ver con linaje. Y linaje tiene que ver con línea genealógica. ¿Cuál es tu línea genealógica? Nosotros venimos de Cristo, somos la simiente del Señor, redimidos por Cristo Jesús, somos la simiente del Espíritu. ¡Gloria a Dios! Quiero que descubras tu ADN. Bendito. Aleluya. Esta semana vamos a estar haciendo algunos entrenamientos. Vamos a entrenar los manifestantes de la fe. Usted ve que hay manifestantes de otras cosas por ahí. Y a costa de cualquier cosa. La mayoría de los manifestantes manifiestan su disconformidad. ¿Cuántos están conformes con la salvación que tienen? Manifiéstela entonces, mi hermano, de gloria a Dios. Él me ha salvado, me ha redimido, tengo paz, tengo al Señor. Manifiéstelo, por favor. Gloria a Dios. Entonces vamos a entrenarnos como manifestantes de la fe en Cristo. Vamos a entrenarnos como proclamadores de las convicciones. ¿Sabías que cuando tu convicción se expresa, toma fuerza? Por eso en esa tribuna tenía que ver con deporte, tenía que ver con fútbol, pero la pasión, la convicción que había en esa multitud le tocó muy adentro al hombre que estaba en la cancha, pese a que era del equipo rival. Cuando usted expresa sus convicciones, algo sucede. Y el creyente tiene que ser expresivo de sus convicciones. ¿Cuántos saben que tienen su nombre anotado en el libro de la vida? Gloria a Dios. Y el que no lo sabe, averígüelo, por favor. Y declare esa convicción. Plántese firme en la fe. Gloria, vamos, que suba al cielo ese aplauso. De gratitud al Señor. Aleluya. Vamos a entrenarnos como protagonistas del bien decir. La palabra bendecir tiene que ver con decir bien. ¿Está mal que saludes a alguien y le digas qué buena persona que sos? ¿Está mal? No, porque vaya a saber lo que será en su vida privada. ¿Pero qué conoces vos, su vida privada o la persona que estás viendo? Entonces no quieras profetizar lo que no sabes, pero sí lo que ves, decilo. Decilo. Y qué bien que le hace a la otra persona. Qué bien que le digas, mira, Dios escucha tu oración y Él responde a tu oración. ¿O cree que uno está payaseando cuando dice, esa adoración que sube al cielo, Dios la está recibiendo? Eso es bien decir. Eso es bien decir. La naturaleza humana caída, la que viene de la serpiente, es criticona. Pero la naturaleza espiritual es adoradora del Señor y es inspiradora del cuerpo de Cristo. Algo en lo que tenemos que entrenarnos, hermanos, es a ser espontáneos, expresivos en las convicciones. Lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Porque no nos edifica nuestro silencio. A veces nuestro silencio nos termina de atar. Pero soltarnos nos hace bien a nosotros. Y que no te moleste el canto de tu hermano. Aunque no le salga tan lindo, aunque por ahí le salga desentonado, pero decirle, me gustó la convicción con la que te escuché cantar. Si entona bien o no entona bien es otra cosa, pero le salió de adentro y eso vale mucho. Por esto cuando recién lo saludábamos aquí al señor Gavira, y de verdad, este es el mensaje que quiero dar de cada uno de ellos. Esta noche hay otro señor que viene por aquí y vamos a orar también por él. Es que estos hombres, tanto el de esta noche como Gavira con el que oramos esta mañana,
Ellos tienen una profesión cómoda, linda, son periodistas, dialogan con la gente los aplaude. Tienen nos decía la vez pasada que es casi divertida su profesión, pero ahora están renunciando a su profesión para meterse donde no todos te aplauden, donde la gente se queja. Y yo le dije, yo valoro mucho eso, valoro porque eso tiene que ver con renunciamiento, y le tocó el corazón. Porque cuando decís bien, cuando valorás lo que otra persona tiene, qué bueno, cómo edifica cuando nos valoramos los unos a los otros. Así que vamos a entrenarnos en el bien decir. Y para más de uno va a ser un desafío, porque están acostumbrados a no decir bien. Están acostumbrados a la queja y a la censura y se van a confrontar a sí mismos que tienen que decir algo lindo, pero les sale algo feo. Entonces deje la serpiente en el Edén y corra a la cruz donde Cristo la clavó. Y viva la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Se tienen que convertir nuestros labios, se tiene que convertir nuestro hablar. Más aún cuando estamos hablando, mira, si estamos hablando con los hermanos en la fe, es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo no lo vas a bendecir? Si estamos hablando con gente que no está convertida todavía, son gente a quien Dios lo ama. ¿Cómo no lo vas a bendecir? Entonces vas a descubrir que sos la voz del Señor para bendecir a muchas personas. Hace poquito, cuando el grupo fue a San Jerónimo, que salieron a evangelizar. ¿Dónde anda Luana? Ahí está Luana, ella es silenciosa. Pero salió con el grupo y entre todas las personas con las que estuvo ella, oró por una mujer, oró por una señora. Y esa señora no se olvidó, no solamente de que la chica que oró por ella se llama Luana, no se olvidó de lo que ocurrió adentro de ella. Mira, y yo estoy seguro que la oración de Luana no fue a los gritos. Silenciosa, suave, espontánea, pero brotando desde el Espíritu. Y bendijo la vida de esa persona. Entonces, el decir bien, el hablar bien, el transmitir esperanza, es una práctica que la iglesia tiene que desarrollar. Estoy tentado a tirar algo, pero temo que lo confunda. ¿No le gustaría hacerle un piquete al diablo? Vamos, los piqueteros del Señor haciéndole un piquete al diablo. En los piquetes gritan que se vayan todos, que se vayan todos. Y bueno, decíselo al diablo. Andate de una vez, andate de una vez. Pero vamos a dejar que primero vamos a educarnos en la fe como manifestantes de la fe en Cristo. Vamos a manifestar que le creemos al Señor, que amamos al Señor, más ardiente que una tribuna. Amén. Más ardiente que una tribuna. Así que con esto nos vamos a estar entrenando. Vamos a ser proclamadores de convicciones. ¿Cuántos creen que Jesús le ha salvado? ¿Cuántos creen? Proclámelo, dígalo. Yo creo, Él me ha salvado, Él me ha perdonado. Decilo, decilo porque te hace bien decirlo, decilo. Cristo me ha perdonado. Gloria a Dios. Aleluya. De ahí surgen tantas canciones, de ahí surge la alabanza de personas que entienden que el Señor ha obrado en nuestras vidas perdonándonos y redimiéndonos. Entonces vamos a ser proclamadores de convicciones, porque a veces somos proclamadores de miedo. Entonces vamos a dejar el miedo de lado y vamos a creerle al Señor y ser proclamadores de convicciones. Amén. Así que voy a invitarte para ser revolucionado. No sé cuántos van a aguantarlo al pastor por varios días, pero voy a estar acá todos los días para revolucionarte. Y si estás hecho un témpano, vamos a meterte fuego hasta que te derritas. Amén. Y estés ardiendo en el gozo del Señor. Esto que el hermano Lucas nos ha estado predicando estos días, claro, en el poco espacio de tiempo que había para cada reunión, y el abundante contenido tiene que ver con lo que Pedro dice, capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a identificar primero a los que están aquí presentes, vamos a identificar a los redimidos, vamos a identificar a los salvos, vamos a identificarte a vos. Acá está tu ADN, aquí está. Mas vosotros sois linaje
escogido. ¿Qué está diciendo? Linaje, línea genealógica, linaje, escogido. Real sacerdocio, son los que tienen la función espiritual de bendecir y ministrar. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Oh, gloria a Dios! Y para que no te quede duda que está hablando de nosotros. Porque aquella generación con la que Jesús discutió y los enfrentó, ellos creían que eran los únicos. Ellos creían que todas estas atribuciones eran para ellos y bien a través del tiempo se le hicieron creer a muchas iglesias para que no entendieran las congregaciones que estaba hablando de los salvos por Cristo, de los redimidos por Cristo, de los que han aceptado al Señor como su Salvador. Haya nacido en la nación que haya nacido. Toda persona que aceptó y que recibió a Cristo como su Salvador, esta es la que es el linaje escogido. El linaje, la línea genealógica que el Padre eligió. Versículo 10 lo dice claro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, en otro tiempo no, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia porque andabas en otra, pero ahora habéis alcanzado misericordia al creer en Cristo Jesús. Dígame, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? No es para celebrarlo, no es para festejarlo, no es para decir, está hablando de nosotros, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces está claro ahora cuando hablamos del linaje. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, que era lo que el hermano Lucas nos vino predicando durante toda la semana. Jesús se enfrentó al linaje de la serpiente. Y cuando les dijo, ustedes son generación de víboras, no estaba diciéndoles una palabra agresiva, les estaba declarando una verdad de la que ellos se tenían que arrepentir. Gracias a Dios los que reconocieron las palabras del Señor y se arrepintieron, como el caso Nicodemo, como José de Arimatea, como tantos otros que aceptaron a Cristo, reconocieron al Señor, fueron salvos por el Señor y se estaban cuidando que los otros religiosos no los maten. Estaban tan ciegos, tan locos, tan endemoniados, tan entregados a Satanás que Jesús resucita a Lázaro y ¿saben qué quieren hacer? Lo quieren matar a Lázaro. Estaban en contra de todo lo que Jesús hacía. Y como no podían declarar que tenían bronca que Jesús sanara a alguien, ¿cuál era el argumento? Que lo sanó el día sábado. ¿Acaso hay días para hacer milagros? ¿Cuál es el día del Señor? Todos los días. Y Jesús les tiene que decir, para que sepan, también soy Señor del día sábado. No estoy de licencia el día sábado. El Señor es Señor de todos los días. Y va a notar al leer los evangelios que la mayoría de los líos que se armaron fue porque el milagro ocurrió un día sábado. Ahora que tuvo que haber muchísimos más milagros, muchísimos más. Pero como eran el jueves, eran el viernes, eran el martes, eran el lunes, eran el domingo, entonces estos religiosos no tenían argumento para hacer lío. Aunque bien le tenían miedo a la multitud. Su bastión con el que defendían su actitud eran los protocolos. El protocolo del día sábado. No importaba si había una persona muriéndose, les molestaba que Jesús lo resucitara. No les importaba el dolor de alguien, les molestaba que Jesús lo sanara. No es ceguera eso. Por eso cuando Jesús los enfrenta, les dice una verdad que no nos tiene que pasar desapercibida. Son la generación descendiente, el linaje de la serpiente. ¿Por qué tomar en cuenta esto? Porque el linaje de la serpiente es ingrato. El linaje de la serpiente es violento.
El linaje de la serpiente es incrédulo. El linaje de la serpiente es insensible a la voz de Dios. Es opositor a la voz de Dios. ¿Por qué tomar en cuenta estas características? Porque a veces la serpiente nos anda influyendo. Entonces no somos espontáneos en la adoración, no somos fervientes en espíritu, aceptamos el mensajito de la serpiente que nos apaga. Entonces esta es la razón por la cual desenmascarar la operación de las tinieblas, la que operó, mirá, y el éxito que tuvo en el Edén. Toda la raza humana padece la consecuencia del error de Adán. Así que la serpiente sigue teniendo su astucia, su habilidad para algún argumentito. Y si alabas al Señor, Dios te ama igual que si estás cruzado de brazo con la cara larga. Te ama igual. Y sí que te ama igual, pero vos te estás perdiendo mucho. Y esta es la cosa. El diablo no te robó el amor de Dios, te robó la bendición que podías recibir si adorabas. Aquí la mayoría de los hermanos han vivido la experiencia de estar en el quebranto, en la angustia, en el dolor, por algo que fracasó, por algo que los lastimó. Pero en vez de quedarse masticando bronca, dijeron, bendice alma mía y no te olvides del Señor, y adoraron. Y se dieron cuenta que esa angustia no era más grande que su Señor. Estos religiosos tenían el protocolo por lo más grande. Hablar de los profetas. ¿Quién hizo la hazaña que logró Jonás? Porque Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Y era el orgullo de ellos hablar de Jonás. Imítame a Jonás y después hablamos. Y Jesús les dice, como estuvo Jonás, y no les dice todo porque Jonás estuvo ahí por desobediente. Dios lo estaba mandando a Nínive y él se fue a Tarsis. Tarsis es algo así como destino incierto, remoto. Se tomó el buque, decimos nosotros. Se fue a donde nadie lo iba a encontrar. Pero de Dios no se escapa nadie. Y cuando lo tiran a las aguas, fue el primero que viajó en submarino. No sé si de ahí salió el invento del submarino. 3 días ahí adentro. ¿Jonás vas a aprender de una vez o no? Y aprende un poco, porque cuando él va a Nínive no predica de buena gana. Él predica como con bronca, porque su deseo, su corazón, era que Nínive fuera destruida. Y Dios le manda a hablarle a los de Nínive y decirles que venía el juicio sobre ellos si no se arrepentían. Imagínate con qué fervor, con qué alegría se los habrá dicho. Con más palabras de juicio que de misericordia. Pero aquella gente de Nínive escucha a ese loco, porque en realidad estaba loco, él tenía más ganas de destruirlos que de salvarlos. Y se arrepienten. Y el rey escucha las palabras de esta profecía y da la orden a todo su pueblo, y todos, grandes y chicos, todos ayunan, oran, se entregan al Señor, piden su misericordia. Y Jonás tiene un culto de celebración, gloria a Dios que oyeron la palabra. Tenía bronca porque él quería que Dios los destruya. Así que si Dios puede usar un torpe como este, un incrédulo como este, un desobediente como este, tengo esperanza. Gloria a Dios, decirlo, Dios puede usar mi vida. Y ese hombre era parte del orgullo de ese pueblo. Nosotros tenemos a los profetas y a Jonás. ¿Quién viajó como Jonás en el vientre del pez? Por eso Jesús les dice, yo voy a estar en el corazón de la tierra, no en el vientre del pez, en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Vayan sabiéndolo porque voy a resucitar. Y les añade, alguien mayor que Jonás está en este lugar. Y esto es lo que quiero que grabemos en nuestro espíritu. Alguien mayor que un equipo de fútbol. Alguien mayor que una Copa Mundial. Alguien mayor que un artista. Yo he sabido de gente que ha hecho cualquier sacrificio por ir a escuchar a un artista. Y no hago crítica, simplemente que yo no lo haría.
No lo haría, pero sí quiero estar donde el Espíritu de Dios está obrando. Entonces Jesús les dice, alguien mayor que Jonás está en este lugar. ¿A quién consideras grande? ¿A quién consideras importante? ¿Quién es la persona que podrías reconocer como la más importante para vos? Bueno, aplica lo que Jesús dice y el Señor te está diciendo que alguien más importante que esa persona está aquí presente. ¿Cómo debiera ser la reacción nuestra? ¿Cómo debiera ser? Y el Señor les dice, les sacó tarjeta roja a esa línea genealógica de incredulidad y perversa. Les sacó tarjeta roja. Porque les dice, Nínive se convirtió por la predicación de Jonás. Todos se arrepintieron y se convirtieron y Dios los perdonó. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Si esa gente por escuchar a Jonás se entregó al Señor, si esa gente por escuchar a Jonás se convirtió, ¿cómo no debió convertirse esa generación? Ellos estaban abrazados a su línea genealógica. Entonces, la razón de este mensaje es que puedas distinguir la línea genealógica en la que vos estás, con tu nombre anotado en el libro de la vida, salvado por Cristo Jesús, y no te dejes influir por la otra línea genealógica. No te dejes influir. Ellos eran admiradores de los personajes de la historia. Y el gran Salomón, ¿quién no sé? Hasta el día de hoy la gente habla de Salomón. No hubo otro rey como Salomón. Y Salomón había construido un templo y ellos lo estaban admirando a Salomón. Y Jesús dice, la reina del sur se vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Si esa mujer hizo el viaje que hizo, dejando todos sus compromisos, porque no era una persona común, era la reina. Dejó todos los detalles y el peligro de dejar su reino para trasladarse, para escuchar a Salomón. El Señor le dice, ¿cómo ustedes no debieran escuchar a alguien que es mayor que Salomón y está en este lugar? Y les está reclamando. Ahora ellos estaban ciegos, absolutamente ciegos, porque ellos pertenecían a la línea genealógica de la serpiente del Edén. Y el templo, y no es el templo que construyó Salomón, porque ese templo fue destruido por los caldeos. Cuando los caldeos tomaron posesión de Jerusalén, destruyeron el templo, más aún sabe las riquezas con las que Salomón se manejó, que tenía hilos y láminas de oro entre piedra y piedra, y cuando los caldeos vieron que rompiendo algo había oro, rompieron todo. No dejaron piedra sobre piedra. Pero pasan los siglos y ahora tienen un templo lujoso que construyó el rey Herodes. Entonces ellos eran adoradores de su monumento. ¿No te suena como Rosarino el monumento a la bandera? Está bien, espero que no haya ningún adorador del monumento acá. Pero a Rosario la identifica. ¿Por qué el acto del otro día? A Rosario le identifica el monumento a la bandera. ¿Qué era lo que identificaba a Jerusalén como centro de adoración en aquellos días? El templo. Y ellos estaban orgullosos del templo. Y Jesús les dice, alguien más grande que Salomón está en este lugar. Y quiero decirle que Salomón gobernó al modo que gobiernan los hombres, porque finalmente se olvidó de la sabiduría que Dios le dio. Y no indague demasiado la historia de Salomón porque termina negra, muy negra termina la historia de Salomón, y el reino de Israel se parte en dos con los hijos de Salomón. Por eso el reino del norte y el reino del sur, y vivían peleándose entre ellos la tribu de Judá con las otras 10 tribus. Vivían peleándose, consecuencia de alguien que no guardó su corazón en Dios todo el tiempo de su gobierno. Entonces, en todo sentido, alguien mayor que Salomón estaba ahí. Y ahora, su lugar del templo. Era tan bello el templo que le llamó la atención a los mismos discípulos. Y salen con Jesús y lo llevan como si el Señor no lo hubiera conocido. Porque el Señor también enseñaba allá dentro del templo. Y le muestran los edificios y dicen, mirá qué lindo, qué bárbaro que está esto. Y se sorprenden porque Jesús le dice, ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Así que Jesús le saca tarjeta roja, no al creyente, no al que se arrepiente, no al que se entrega al Señor, sino al que lo rechaza. A la generación, la descendencia, el linaje de la serpiente. Y les dice, en el juicio, los de Nínive se van a levantar y van a condenar a esta generación, porque la predicación de Jonás a ellos los llevó al arrepentimiento de salvación. Y les dice, la reina del sur, que vino desde tan lejos asumiendo tantos peligros, en el juicio se va a levantar y va a condenar a esta generación, le va a sacar tarjeta roja, porque ella vino desde lejos para escuchar a Salomón. Y hay alguien mayor que Salomón en este lugar. Y del templo, cuando el Señor le dice, alguien mayor que el templo está en este lugar, templo que duró muy pocos años más, porque fue un enfrentamiento con los romanos y el general Tito con su ejército hizo la toma de Jerusalén y destruyó todo, y entre ellos el templo, exactamente como Jesús lo había dicho, no quedó piedra sobre piedra. Hasta el día de hoy, ese pueblo está esperando volver a reconstruir el templo. Hasta el día de hoy. ¿Cuántas, hablando en razón de tiempo, cuántas generaciones han pasado? Se estima que una generación está en el promedio entre los 70 y 80 años. Yo ya estoy casi pasando a la otra generación. Pero acá no estamos hablando de generación en razón de tiempo, estamos hablando de línea genealógica. De donde la generación de la serpiente ya está condenada desde el Edén. Por eso Jesús dice, el que rechaza al Salvador ya está condenado. No lo condeno yo, se condenó solo. Pero el que acepta a Cristo como su Salvador sale de las tinieblas porque descubrió a alguien que es mayor. Es mayor que Jonás, es mayor que el templo, es mayor que Salomón, y Jesús se lo tuvo que decir así de clarito a la samaritana. Cuando él le pide agua y ella le dice, ¿cómo que vos me pedís a mí si vos sos un hombre judío y yo soy una mujer samaritana? Y el Señor le dice, el que tome de ese agua va a tener sed otra vez, pero el que tome del agua que yo le daré no va a tener sed jamás. Y ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Y apela a la historia. Jacob, que él y su descendencia y sus hijos tomaron de este agua. Vos sos más importante que él. Y Jesús no duda en decirle, si vos supieras quién es el que está hablando con vos. Y entiende la ignorancia de esa mujer, que no lo está rechazando. Ella está envuelta en la ignorancia. Y aquella mujer expresa en alguna medida su esperanza. Dice, nosotros esperamos que venga el Mesías. Qué impresionante, siempre me impresionó esto, que a una mujer en esa condición, en ese grado de engaño, pero que está evidenciando su fe, el Señor le dice, es el que está hablando contigo. Soy mayor que tu padre Jacob y soy el que está hablando contigo. Y aquella mujer no duda en aceptar a Jesús, va corriendo y sacude todo Samaria con el mensaje del Evangelio. Alguien mayor está en este lugar y bienaventurados los que se dan cuenta. He venido a la casa del Señor para adorar a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No me molesta, no me ofende cuando alguien dice, pastor, yo no vine a la iglesia a escucharlo a usted. Menos mal. Has venido a escuchar la voz de Dios. Soy simplemente el cartero que te está entregando el mensaje. Es más, creo y lo he visto en tantas diferentes ocasiones, que con el mismo mensaje hay 20 hermanos que interpretan 25 palabras diferentes. A mí Dios me habló de esta manera, Dios me habló de esta manera, y en algunos casos no tuvo nada que ver con lo que yo prediqué. Evidentemente viniste a escuchar la voz de Dios porque viniste a encontrarte con el que es mayor que todos. Bienaventurado el que entiende esto. Vine a la casa del Señor para encontrarme con el Señor. Soy de ese linaje. No pertenezco al linaje de la serpiente del Edén. No pertenezco al linaje de los religiosos incrédulos. Soy de los que han creído con sencillez y humildad a nuestro Dios. Voy a invitarte que te pongas de pie y que adores al Señor y que le digas, Señor, tú eres lo más importante para mi vida. Nada es más importante. No hay nadie más grande en mi vida. No hay nadie más grande que tú, Señor. No hay nadie más importante. Y ahora revises tu corazón si algo está ocupando el lugar de Jesús.
Si algo está ocupando el lugar del Señor, asegúrate que la serpiente no te esté engañando. Que no esté ocupando lugares que no tiene que ocupar adentro tuyo. Porque tu vida le pertenece al Señor. Así que adorá al Señor, exaltá al Señor, glorificá al Señor hasta que la serpiente se espante y se vaya. Amén. Pablo se sacó la serpiente de encima aprovechando el fuego. Así que si adorás al Señor con todo el fuego, la serpiente huye. Glorifica al Señor. Qué bueno que viniste para esto. Qué bueno. Por esto, mi responsabilidad al preparar el mensaje. Digo, Señor, ¿cómo comunico esta verdad? Porque entiendo que aquí hay una revelación en las palabras de Jesús. Él no estaba tratando de amedrentarlos, él estaba tratando de que se dieran cuenta que estaban obedeciendo a la misma serpiente que obedeció a Adán. Que ellos eran simiente de esa serpiente. Aunque religiosamente decían que eran descendencia de Abraham. Y Jesús no duda decírselo en Juan capítulo 8 y en cuantos otros pasajes. Le dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. ¡Guau! Ahora estoy seguro que si Jesús estuviera aquí, que por cierto está, Él no te diría lo mismo a vos. Yo sé lo que Él te diría. Que Él te recibió como estabas. Te limpió con su sangre. Anotó tu nombre en el libro de la vida. Ya no perteneces a ese linaje. Ya no estás en la línea genealógica condenada. Ahora estás entre los redimidos, entre los salvados.